Bien, gracias por estar acá nuevamente. Vamos a continuar con esa segunda parte de la sesión del día de hoy. Ok, la crítica entonces, a partir de un objetivo o de varios objetivos, es una herramienta muy útil para analizar, para entender, para identificar, eh, descomponer, o sea, en el análisis descomponer en partes un edificio, etcétera. Vamos a enseñarles aquí algunas imágenes de Tadao Ando para que de pronto sepamos también por dónde llegan los límites de esta crítica arquitectónica y que hay que tener un juicio muy neutro, no sesgado. ¿A qué me refiero a eso? Puedes decir, yo no soy católico. No por eso entonces vas a tachar de todo como negativo toda la arquitectura que gira en torno a lo católico. También tiene que ser algo que a lo mejor, si por algún elemento cultural, un elemento del pensamiento, de la religión, del lugar, de la geografía, etcétera, tú no coincides o no te agrada o tienes algún tipo de aversión por algo. No se vale que la crítica tenga este sesgo. Por lo tanto, debe de ser muy imparcial. Eso es algo importante. La crítica debe ser imparcial. Pero también tiene límites y estos límites tenemos que reconocerlos. Y son límites de nosotras y de nosotros, no del objeto en sí. ¿Vale? Aquí tenemos la iglesia sobre el agua de Tadao Ando, también del 85-88, ya tiene 30 y tantos años este edificio. Y vean, ¿no? Es interesante porque si hablamos del imaginario colectivo, nosotras y nosotros como mexicanos, comúnmente si hablamos de una iglesia nos llega una parroquia o una catedral o una capilla barroca, con su fachada, sus campanarios, su planta de cruz latina, sus retablos dorados. A ver, eso ya pasó hace muchos años. ¿Es importante? Claro que es muy importante. Pero vean, eso que estamos viendo aquí, que está en Japón, es un templo católico. Muy diferente. Yo no veo retablos, yo no veo ahí el campanario, yo no estoy viendo ese tipo de cosas. Los tiempos han cambiado. Después de los años 50, 60, 60, 70, no recuerdo bien, es por los 60, fue el Concilio Vaticano II en donde se decía o se da pie a la libertad creativa y plástica de los edificios religiosos. Si el día de mañana ustedes tendrían que proyectar un edificio religioso, pues resulta que no giraría en torno a esos esquemas barrocos o esquemas del pasado. No, ya giraría en torno al simbolismo espacial, simbolismo iconográfico quizás, pero sobre todo espacial, de las partes de un templo. ¿Ok? Los envolventes, ahí pueden cambiar, los materiales pueden cambiar, pero la espacialidad, el cómo se cumplen tales actividades como es la liturgia, eso ahí sigue. Fíjense aquí qué interesante, no hay como tal un presbiterio. Existe un presbiterio que es como agua y no la puedes pisar. Solamente Cristo, ¿no? Fíjense cómo comenzamos a buscar una serie de metáforas en el discurso que se vuelve interesante. Vemos como toda la vista está enfatizada no en un retablo dorado, sino en el paisaje mismo, algo muy japonés. A lo mejor nos recuerda mucho al animismo o al sintoísmo japonés, en donde hablaba de la importancia del jardín. De hecho, para la arquitectura japonesa el jardín es muy importante. Pues ahí tenemos todo este paisaje, sobre el agua y en medio una cruz, que por momentos no sabemos en dónde nace esa cruz, pero sabemos que está en el agua. Tú quieres ir allá, te vas a mojar. No puedes caminar sobre el agua. Fíjense qué propuesta tan interesante. Ahora, esto es a partir de nuestros conocimientos. Necesitamos más fotografías, plantas, cortes, vistas. A lo mejor leer qué dijo el autor sobre esto, qué ha hecho el autor en otras obras, como para poder ir enriqueciendo esta crítica. ¿Para qué? Pues porque quiero entender la obra. Partamos de un objetivo más sencillo. Quiero entender la obra. Quiero entender la obra y saber de esta qué puedo reinterpretar para mi práctica arquitectónica.
Eso es súper valioso y creo que es el objetivo más primordial para nosotras y nosotros. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Este es un paisaje de invierno, es un paisaje invernal, es el mismo edificio. Vean cómo el paisaje cambia, pero sigue existiendo un fondo natural. Ahora el agua está congelada, la cruz está nevada. Ahora alcanzo a identificar dónde inicia la cruz, pero la sombra nos sigue dando este efecto de continuidad. Bien interesante. De pronto ustedes dirán, oye, ¿y si me da frío o si llueve, cómo le hago? Ahí hay una enorme ventana. ¿O no hay una enorme ventana? Para eso tengo que ver, perdón, la siguiente fotografía. Vean cómo efectivamente es un ventanal en el cual existe un elemento corredizo en el cual puede abrirse. Aquí se ve estos perfiles y entonces este espacio está totalmente abierto o se cierra y hay un cierto ángulo en donde esta cruceta pues va a coincidir con la cruz. Fíjense qué interesante cómo comienza a entenderse un poco más al momento de ver más fotografías. ¿Qué es ese cubo de allá? ¿Por qué hay este efecto de luz? ¿Qué nos da ese efecto de luz? Etcétera. Fíjense cómo yo requiero material gráfico. Lo ideal sería ir, pero no van a ir a Japón. Al menos no ahorita. Entonces, ¿cómo puedo yo comenzar? A lo mejor en Street View tendría que revisar si puedo poner al muñequito este para que recorra el edificio. Eso ayuda mucho. Fotografías, plantas, cortes. Miren cómo va cambiando y vamos entendiendo un poco más la obra. Hasta la cimentación del edificio. Vean el espejo de agua, cómo tiene ahí ciertos elementos. No es totalmente continuo, pero se da un efecto de continuidad que no alcanzamos a identificar a primera instancia, para dar esta idea de movimiento, contener el agua, un rebosadero ahí al inicio, etcétera, etcétera. Vean cómo es un enorme espejo de agua que en fotografía no habíamos percibido como tal, o no habíamos percibido su magnitud. Realmente el edificio es muy pequeñito y la naturaleza es lo más importante. Ahí nos están hablando de ciertos elementos simbólicos interesantes. Vamos a ver qué otros edificios ha hecho Tadao Ando. Aquí está la capilla del Monte Rocco, en Osaka, Japón, de 1986, 35 años. Vean qué es lo que tenemos aquí. Es una capilla que tiene al fondo un muro donde hay una cruz muy sencilla. Vemos ahí el altar, vemos la mesita que es muy importante. No me pregunten dónde está el altar del proyecto anterior. Yo siempre me lo he preguntado. Quiero entender que el altar es el mismo espejo de agua, porque una iglesia sin un altar no es una iglesia. Pero bueno, ahí está la mesita. Ahí sí vemos claramente el altar. Vemos los bancos. Y vemos algo bien interesante en ese muro, que es una especie de ábside recto, en donde en la parte superior está siendo bañado por luz. Porque resulta que la losa no llega totalmente al muro y deja un espacio para que la luz llegue a este muro y entre. A ver dónde se puede ver. Ahí está, ¿vale? Entonces esa entradita de luz me permite que se genere ese efecto, lo cual tiene un carácter ascensional, divino, porque habla sobre Cristo, Cristo es la luz, etcétera, etcétera. Pero fíjense qué pasa a lo largo del día. Claro, también depende de la época del año, etcétera. Vean cómo podrías tú tener una incidencia de luz llamativa o muy llamativa que te bañe todo este muro. ¿Y qué te baña? Pues la imagen de la cruz. Bien interesante. Y aquí tendríamos que hablar por qué es que maneja o deja aparente estas marcas de los moños y de la cimbra para hacer estos muros de concreto, por qué la altura, por qué ese tipo de iluminación, por qué los elementos del piso, por qué la idea nuevamente del jardín, vean qué importante es el jardín, etcétera. A partir de esta serie de preguntas es como podríamos hacer un análisis y por lo tanto una crítica arquitectónica. Y no es llegar y nada más decir, me gusta o no me gusta. A ver, eso es muy relativo. Recuerden, tienen que hacer un juicio argumentado. Estamos viendo en esta fotografía
un efecto lumínico muy interesante que está enfatizando los elementos simbólicos de la cristiandad católica, en donde bla 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 bla, por lo tanto genera un agrado a los feligreses que van y generan este efecto. Estás argumentando algo. Finalmente ya podrás hacer una sentencia de si te gusta o no te gusta. Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero esa es otra historia. ¿Ok? Regresamos a la iglesia de la luz. Vean qué interesante. Ahí ustedes dirán, ¿y el jardín? De este lado no hay un jardín. Hay un cubo de iluminación, sí. Porque vean qué interesante cómo juega con la luz y la sombra. Porque Cristo es la luz de la salvación. Y tú caminas a la luz. Fíjense, y no es ni barroco, no es gótico, no es románico. Estamos viendo un edificio contemporáneo, bueno, ya medio viejito, tiene 30 años, un edificio postmoderno. Podríamos enmarcarlo, dado que su arquitecto todavía está con vida, dentro de la contemporaneidad. Y tenemos esa cruz. Perfecto. ¿Cómo está funcionando esto? Si se fijan al fondo, se alcanza a ver un elemento vegetal. Pues sí, resulta que el jardín está afuera, después de esa cruz. Otra vez nos recuerda un poco a la iglesia sobre el agua, ¿se acuerdan? Que tenía atrás toda una cortina vegetal. Lo mismo, nada más que, y aquí en mi último viaje que hice a Japón, a través de Google Maps, me di cuenta que el contexto es importante. Fíjense, esto es lo que luego no nos muestran en los libros de arquitectura o en esas fotografías. Vean por fuera. Híjole, vean por fuera, esto está horrible. Esto lo tenemos cualquiera de nosotros y nosotros en nuestras colonias. No, con un montón de cables aquí de Easy y estos de Total Play. Ah, cómo les encanta llenar de cables por todos lados. Deberían de regularlos, en verdad. Parecen tendederos y uno y otro y otro y... Oigan, eso es horrible. En fin. Fíjense cómo esto podría ser el remate visual del templo. Imagínense, ves a Cristo y ves unos cables ahí feos. No, no, no. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta pequeña esquinita? Es la que maneja como un jardín para relacionarse pues dentro de su pensamiento y de su praxis el arquitecto Tadao Ando. Si lo vemos como maqueta o en la parte, mejor dicho, satelital, vean cómo es este cuerpo y está conformado por 3 cuerpos este conjunto con un acceso acodado. Vean, esto es un acceso acodado. Esto es un ejemplo de un acceso acodado. No entras así, entras de forma esquinada o acodada al edificio. Aquí se ve el acceso, vean. ¿Vale? Para generar este efecto lumínico con la cruz. Y luego tenemos este que es una segunda capilla, una cosa, creo que de catecismo, una cosa así. Y bueno, pues nos está hablando de todo este desarrollo. Vean. Vean qué interesante. Formalmente es una caja en el cual un plano lo atravesó. Y ya. Y entonces genera aquí una vestibulación para que tú puedas entrar por aquí de forma acodada. Y además te genera aquí un cubo de iluminación para que no esté totalmente oscuro el templo. Fíjense qué interesante. Pero de pronto comenzamos a conocer un poco menos. A ver, ¿a qué me refiero eso? Con esto, perdón. Bien o mal, sean o no católicos o católicas, tenemos evidentemente una influencia religiosa en nuestras vidas y en nuestra cultura. Por lo tanto, podemos intentar conocer un poco de lo religioso católico. Pero ¿qué pasa cuando nos cambian de religión? De pronto ahí sí, yo sé que a lo mejor hay personas que ustedes dicen, yo soy budista, yo soy zen, yo soy no sé qué. No, es complicado en un lugar donde no se tiene esa cultura. Y no es nada más ir al centro budista de Coyoacán. Creo que va más allá de eso. Aquí resulta que vamos a ver un santuario budista. Vean nuevamente la idea del espacio abierto, el manejo de los materiales, el manejo del agua, este espacio de transición, para de pronto llegar a este lugar. Vean qué interesante. Aquí está el Buda. De hecho, y todo esto que estamos viendo es una obra de este señor. Entonces, para poder pasar por ahí, tienes que pasar por esta procesión, esta transición, que tiene que ver mucho con la cosmovisión budista. Pasas por este túnel con todos estos elementos vegetales o este talud artificial. Artificial no porque no sea pasto natural, sino porque no es natural de la geología.
Miren, aquí nomás falta Pupi, ¿no? El del, ¿qué es? Pétalo, no sé qué. Como que se antoja andar ahí brincoteando. Vemos ahí la cabeza de Buda. Hasta que de pronto entramos y tenemos de remate visual esto, muy macizo, Tadao Ando. Así es su arquitectura, muy estereotómica, pesada. Y tenemos de pronto este Buda. Este Buda no es muy antiguo, es un Buda que ya existía ahí, nada más se acondicionó todo este espacio. Y de pronto tenemos ya este altar donde está Buda. Vean el manejo formal de los elementos que están delimitando este espacio y que de pronto se puede llenar de flores y campanas, velas, incienso. Yo, yo ya me identifico como ignorante en el tema. Puedo conocer algunas cosas que tiene que ver el budismo con los mantras, con ideas de la flor de loto, la idea de los colores, la idea de los inciensos, etcétera. Pero no sé, ciencia cierta, fundamentos específicos de la fe budista. Me ha llamado más, por ejemplo, el Islam. Y no por eso digo, ya, me tiro. No, no, no. A ver, ¿qué es lo que pasa? Esto me da pie a que yo tenga que investigar para fortalecer mi crítica arquitectónica. No simplemente decir, pues esto está feo. No, a ver, eso está mal. Tendríamos que hacer un juicio, pero si de pronto yo ya no tengo los conocimientos o herramientas para hacer el juicio, tengo que investigar para ampliar mi conocimiento. Lo mismo pasa con este lugar, Templo del Agua. Igual, Tadao Ando, 1991. Vean qué interesante, nuevamente, esta idea del agua, porque estamos hablando de que sí es algo muy de Tadao Ando, pero en estos edificios budistas, este es otro edificio budista, resulta que el agua es muy importante. Si alguien lo sabe, si alguien nos quiere compartir, por favor compártanlo ahí en el Classroom y se les agradecerá. Resulta que ustedes entran a través de un estrecho pasillo y pareciera que entran al agua. Vean cómo hay una parte de piedra, de esta como gravilla, entras y hay esos elementos curvos, elementos con un color cálido lumínico me refiero, el color rojo que de pronto aquí en Occidente podemos asociarlo con muchos otros temas, pero de pronto pues a lo mejor religiosos no. Desde temas capitalistas, desde temas sexuales, desde temas pues la Coca-Cola, Santa Claus, la Navidad, como que relacionamos, o el rojo a la violencia, a la sangre, etcétera. Pero allá no tiene ese significado. Entonces tenemos que investigar también un poco de esto de los colores. Vean, esto está bien interesante. Vean el juego de colores, de sombras. De pronto decimos, híjole, es que aquí en Occidente podría esto significar otra cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Investigar. ¿Vale? Vean cómo de pronto hay ciertas esquinas, entradas de luz, la idea de los celosías, la idea de las estatuas, etcétera, hasta llegar a la parte central. Yo quiero entender o entiendo esta obra que es un santuario bajo el agua o dentro de este edificio. En esta maquetita que encontré en internet podemos ver cómo está este santuario budista dentro de este complejo arquitectónico y bajo el agua, porque debe de tener un significado específico que yo en este momento desconozco y que no me he dado la tarea de investigar, pero que si ustedes van a hacer un juicio arquitectónico tanto de esto como de otro tema que desconozcan al llegar a su edificio, tendrían que investigar. A ver, simbolismos en la arquitectura budista, el color para el budismo, y comenzar a buscar varias cosas, el agua para el budismo, y empiezas tú a sacar conclusiones y reflexiones. Eso va a ser algo interesante. Ese es un límite que tenemos con la crítica. No por no llegar a ello, decimos esto está mal. No. No podemos emitir un juicio argumentado si no tenemos los argumentos. Y así podríamos hacerlo lo mismo con otras obras. La terminal del aeropuerto John F. Kennedy en Nueva York. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Porque sigue un momento específico de la historia? ¿Sigue un momento específico del desarrollo arquitectónico de Estados Unidos? ¿O porque realmente, como dicen, es un águila, es el águila norteamericana iniciando su vuelo? Y eso está, no manches, ¿no? Como que por ahí no iba. Tendríamos que leerlo, a lo mejor Eero Saarinen dijo que sí era un águila. No lo sé. Vean, no me acuerdo, creo que ya en alguna otra sesión habíamos mencionado algo de este edificio. Vean los colores, las texturas, el dinamismo que vemos en este proyecto.
Y podemos tener así varios proyectos y a veces más complejos. Vean la cantidad de espacios que hay al interior de este edificio y por fuera nos habla, el volumen no nos habla de su función, eso es un hecho. Pero entonces, ¿cómo puedo comenzar a analizar esto? Pues descomponiéndolo en partes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es su expresividad? ¿Cuál es su interrelación con el contexto? Esa es otra forma que nos va a ayudar a entender la obra, nuevamente. Si así la vemos, decimos, no me gusta, ¿por qué? Porque está muy picudo. A ver, eso es una cosa que no tiene mucha lógica. Tienes que comenzar, antes de hacer un juicio, a analizar y entender la obra. Y esa puede ser justamente el objetivo de tu crítica arquitectónica. ¿Ok? Y vamos a llegar a este tema que retomaremos la siguiente sesión, que se llama la ontología de los valores. A ver, ¿qué es un valor? El valor se refiere a una importancia, mérito, significación que tiene o se le atribuye a algo o a alguien por sus cualidades o por cumplir con ciertos requisitos. Ok. Resulta que valor se refiere a algo que valer significa tener valor. Eso nos dice la filosofía y uno dirá, ah, vaya, no lo hubiera imaginado. Bueno, ¿pero a qué se refiere? Resulta que valer es tener valor. A ver, voy a leerlo para no confundirles. Dice, valer significa tener valor. Y tener valor no es tener una realidad entitiva más, ni menos, sino simplemente simplemente no ser indiferente. Ese término es con el que ahorita, hasta el momento, me voy a quedar. Hay un algo que puede pasar, ¿cómo explicarlo? A ver, puede haber un objeto que por sus mismas características no puede pasar por indiferente. Y ahí tenemos estos famosos contenedores, que de pronto sus características, sus cualidades, nos permiten revalorarlo, o sea, darle un valor diferente a ser nada más una caja para guardar y transportar materiales y convertirlo en arquitectura. Y aquí tenemos estas propuestas que también fue algo que se usó mucho, hoy en día ya no tanto, pero se usó mucho hace 15, 20 años, 25, el querer transformar estas cajas en espacios arquitectónicos. Ahí le estamos cambiando el valor, de un valor de uso mercantil, de traslado comercial, a un valor arquitectónico. Pero a ver, entonces, ¿qué es eso de valor? ¿Por qué es que estoy tomando esta caja como un elemento para hacer arquitectura? Bueno, resulta que hay algo que se llama ontología de los valores. Y esta ontología de los valores dentro de la filosofía nos dice que toda la realidad está conformada al menos de 3 esferas. Los objetos que son reales, o sea, elementos objetivos, temporales y causales. Los objetos que son ideales, o sea, lo subjetivo, intemporal y no causal. Y si se fijan, eso lo estamos viendo a lo largo de pues de toda su carrera, lo han visto, compañeras y compañeros, que hay 2 realidades, una realidad objetiva y una realidad intuitiva, objetiva, que van de la mano. No están separados, al contrario, son una dualidad que conforman nuestra realidad. Punto. Pero ahora la ontología nos habla de un tercer elemento. Los objetos que valen. Estos objetos pueden ser objetivables, pero no lo son, o sea, ahorita vamos a ver cuáles son las características de ellos. Son intemporales y no demostrables. Y eso es lo que significaba el valer, significa tener valor. ¿Por qué? Porque resulta que los valores no son cosas ni elementos que agreguen o quiten algo a la ausencia o la existencia de las cosas. O sea, valen primero antes que ser. Ser, hablando de ya de una entidad. Por eso aquí habla de esta realidad entitiva. Antes que ser, yo valgo. Y no soy como tal un elemento o una cosa que se le agrega a un elemento, que sí existe. A ver, vamos a seguir viendo otros características para irlo entendiendo. Luego, los valores, se basan en las cualidades de algo. No se sustentan por sí mismos,
sino que estos se van a sustentar porque se adhieren a una cosa. Pero esa adherencia no es, nuevamente, una cosa o un elemento, simplemente es un valor. Y volvemos a la misma de, ok, o sea que el valor es algo que no se toca y que se adhiere a un objeto. ¿Para qué? Porque este objeto no es indiferente. Este objeto por algo destaca de los demás objetos. Por algo. Por su color, por su tamaño, por sus características, por su amplitud, por su versatilidad, y ahí ya comenzamos a poner palabritas. Podríamos poner por sus características arquitectónicas, por sus características tecnológicas, por sus características científicas, por sus características artísticas, características arqueológicas. Espérense, ya estamos metiendo términos. Y esos son los valores. Un objeto tiene un algo que lo hace destacarse frente a otros por ese algo, por esa cualidad o suma de cualidades, que podríamos entender que tiene además un contravalor. Aquí nos dice, y esto es la ontología de los valores. Los valores no son indiferentes. Todo valor tiene su contravalor negativo o positivo. Ese es un punto bien positivo, bien interesante que tenemos que identificar. Max Scheler nos habla de esta clasificación de los valores en algo que se llama la axiología. Antes de leer esto de la axiología nos dice, los valores no son solamente impresiones subjetivas, de agrado o desagrado. No podemos nada más dejar en que, esto me gusta porque pues brilla. No, a ver, por ahí no va. No son impresiones subjetivas de agrado o desagrado que nos producen las cosas y que nosotros o nosotras proyectamos en ellas. Y aquí pongo yo entre corchetes, se basan en juicios, nuevamente con la temática que estábamos revisando. Son juicios argumentados, donde la razón y la lógica es la base para poder señalar esta característica de valor. Y eso es importante. La axiología será la rama de la filosofía que estudia los valores y los juicios de valor. Por lo tanto, los valores, en parte, se basan pues en estos argumentos y juicios que alguien o alguienes dan a un objeto y se lo atribuyen a consecuencia de sus cualidades y sus características. Podemos tener diferentes tipos de valores, pero lo que es un hecho es que pueden existir dos o más valores en una obra. Muchas veces se complementa un valor con otro, a veces se yuxtaponen uno con otro complejizando el entendimiento de este valor, o a veces un valor se contrapone a otro valor en un mismo objeto arquitectónico. Entonces, entendamos esos tres elementos: se complementan, se yuxtaponen o se contraponen. Max Scheler nos señala que existe esta pirámide de valores útiles, valores vitales, valores espirituales, valores religiosos, en donde además genera un desglose de conceptos. Nos dice que en los valores útiles encontramos lo agradable y lo desagradable, lo adecuado y lo inadecuado, lo conveniente y lo inconveniente. En lo vital encontramos lo fuerte y lo débil. En lo espiritual encontramos valores lógicos como la verdad y la falsedad, valores estéticos como son las categorías estéticas que volveremos a ver la siguiente sesión, o valores éticos que es lo justo, lo injusto, lo misericordioso,